todos, sea bienvenida a la clase de sociología. Esta ocasión vamos a ver qué es la sociología. Hemos estado revisando conceptos básicos, conceptos generales y en esta ocasión ha llegado el momento que nos adentremos ya de una manera más clara a la temática en sí. Empecemos. La perspectiva sociológica. Dice, la sociología es el estudio sistemático, riguroso y científico de la sociedad. En otras palabras, cuando hablamos de la sociología desde una perspectiva, como se muestra en la presentación sociológica, es estudiar un objeto tan complejo que supone no solo revisar el conjunto de contenido, sino poder mirar hacia el mundo de una manera particular. En otras palabras, que cambie la forma en la que yo percibo aquellas cosas que me parecen comunes, que cambie la manera en la que yo puedo interpretar o comprender X o Y situación. A eso hace referencia la sociología cuando lo vemos desde un punto de vista sociológico o desde una perspectiva sociológica. Continuemos. ¿Qué es el significado de la perspectiva sociológica? Primero tenemos que responder a la interrogante ¿qué complejidades podemos ver? Es decir, qué tan difícil se nos hace el entender o el comprender X o Y situación, aunque parezca clara o aunque parezca obvia al principio. Veamos, significado de la perspectiva sociológica. Dice, para Peter Berger, 1986, la perspectiva sociológica consiste en saber ver lo general en lo particular, o lo que es lo mismo, identificar pautas generales en las experiencias sociales de las personas. ¿Qué significa? Que aunque cada individuo es único, sus experiencias vitales pueden variar según la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, en esta sociedad no es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser adolescente que anciano, ser adolescente que niño, sino que desde la perspectiva sociológica, para este autor tenemos que entender aquel conjunto de exigencias a las que estamos sometidos por ser como somos en una sociedad en específico. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a poder emplear la perspectiva sociológica, que implica poder dar un paso hacia atrás y ver las cosas desde un ángulo diferente. Nunca le han dicho que depende de la distancia, así es el ángulo en el que uno puede ver las cosas. ¿Por qué razón considera o cree usted que cuando nosotros estamos en un error y alguien nos dice, aunque parezca obvio, no lo vemos y los demás sí lo ven? ¿Nunca le ha pasado? Si se lo respuesta es sí, entonces significa que nos hace falta entender o tener una mayor comprensión de la perspectiva sociológica, porque cuando logramos tener una mejor comprensión desde aspectos de la perspectiva sociológica, el mundo se amplía. ¿Por qué se amplía el mundo? Porque podemos ampliarlo o verlo desde diferentes ángulos. Continuemos. Formas de conocimiento que a veces se contradicen: el sentido común y el saber científico. ¿A qué nos lleva esto? A que el saber común es inmediato, debido a la experiencia vital de cada uno, y este no está sistematizado. En otras palabras, el saber común es inmediato porque varía o depende de la experiencia de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si vemos un aspecto de la cuarentena, no todos y todos lo vivenciamos de la misma manera. Quizá para usted o para mí fue más complejo, quizá para su papá o su mamá fue más complejo o más difícil. En otras palabras, lo que debemos de entender es que tanto cuando es útil o no es útil el saber común, siempre esto está sistematizado, es decir, sigue una secuencia lógica. En psicología manejamos siempre que hay dos formas o reflejos para poder conocer el mundo. Uno es el reflejo mediato, ojo, le repito, mediato, que es
la interacción directa con el medio para yo poder conocer las cosas. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted que el plato se llama plato, que la cuchara se llama cuchara, que el chucho se llama chucho, etcétera? Que mamá y papá nos enseñaban desde chiquitos. No sé si usted pregunta a mamá y papá, solíamos tener actividades como, por ejemplo, cuchara, y usted repetirá cuchara, chucho, y usted repetía chucho, mamá le decía pacha, y usted repetía pacha. Eso era un conocimiento inmediato, porque usted estaba teniendo una interacción directa con el medio en ese momento. ¿Cuándo es que esto se volvía inmediato? Cuando usted ya no necesita tener enfrente el objeto, la cosa, la situación y puede expresarlo. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cómo es la universidad? ¿Cómo eran las aulas? Usted me va a decir, eran espaciosas, con aire acondicionado, con una silla muy cómoda, perdón. En la realidad, ¿cómo eran? A veces no encontraba pupitre, a veces me peleaba con mi compañero, etc. Ese es el saber común. ¿Cómo sabe eso usted? ¿Se lo contaron? No, son aspectos que usted vivenció, pero antes de llegar a la U, sí es algo que solamente probablemente había escuchado. Ojo, cuando hablamos del saber científico, tenemos que tener en cuenta que ese ya es mucho más complejo porque ya abarca elementos más de estudio. Dice que esta forma de analizar la realidad que nos rodea, no dando nada por supuesto, lo denomina el sociólogo norteamericano imaginación sociológica. Ojo, aquella forma en la que yo puedo analizar la sociedad y no doy nada por sentado, es decir, no doy nada que así es, se llama imaginación sociológica. Y esto lo que supone no es más que ser capaz de poder distanciarnos de las rutinas familiares, de nuestras vidas cotidianas, para poder verlas como si fueran algo nuevo. En otras palabras, la imaginación sociológica es permitir el crecimiento de nuestro pensamiento a partir del florecimiento del mismo y de esta manera abrir como horizontes o ampliar el mundo o ampliar conceptos que yo tengo de X o Y situación. Dice, la imaginación sociológica nos permite darnos cuenta de que acontecimientos que parecían preocupar solo al individuo en realidad tienen que ver con asuntos más generales. Le pregunto, ¿nunca se ha preocupado por una situación que sinceramente no era mayor cosa en ese momento, pero para usted quizás en ese día era una cosa bien complicada y después digo, pucha, por lo que yo me estaba complicando, por lo que yo me estaba preocupando cuando era algo bien sencillo, cuando era algo bien fácil, etcétera? Entonces, la parte de la imaginación sociológica es eso, la apertura del pensamiento, el florecimiento del pensamiento y poder ver la realidad que nos rodea desde otro mundo, desde otra perspectiva. Dice que la labor de la sociología entonces, ¿cuál es? Investigar la conexión que existe entre aquello que la sociedad hace de nosotros y lo que hacemos de nosotros mismos. Es decir, esto es como el meme, nunca vio un meme que decía expectativa y realidad. Aquella la expectativa eran aquellas cosas que usted probablemente esperaba o quería y la realidad era en sí a qué nos enfrentábamos. ¿Sí? Entonces, a eso hace la labor de la sociología, entender en realidad qué es lo que tenemos y en otras palabras ver qué es lo que podemos conseguir en realidad. Dice que nuestra actividad estructural da forma al mundo social que nos rodea y al mismo tiempo son estructuradas para él. Es decir, el conjunto de actividades o de cosas que son significativas para mí, esas cosas también dan sentido al mundo. Vamos a ver cuál es la influencia del entorno del individuo. Tenemos ese cuadrito ahí donde aparece que dice de que para el estudio bien famoso de un autor que se llama Durkheim, que lo vamos a ver en el desarrollo de los talleres, existían varios niveles de influencia. Si usted nota, aparece el primero que es individuo, después la desigualdad, después la socialización, continúa con los grupos, sigue con las instituciones, sigue con la cultura, sigue con la sociedad y termina con el planeta. ¿A qué queremos llegar con esta espiral como lo plantea Durkheim? Al entendimiento
de que el centro siempre es el individuo y que a partir del individuo empieza en el espiral a desarrollarse otros aspectos que al final nos van a llevar o a contribuir al desarrollo del planeta. Veamos la secuencia lógica, usted la va a ir viendo acá y vamos a llegar a eso. Continuando, la importancia de la perspectiva sociológica en la vida cotidiana. ¿Para qué sirve la perspectiva sociológica en la vida cotidiana? Vamos a ver varias ideas. Dice que hay situaciones en nuestra vida en las que, aunque no seamos sociólogos, instruimos perfectamente la influencia del contexto en las personas. Esto es particularmente cierto en dos situaciones. La número 1 dice, cuando vivimos en los márgenes de la sociedad y no estamos perfectamente integrados, la perspectiva sociológica surge como algo natural. Es decir, que cuando estamos exentos de un tema en específico, de algo que no nos afecta de manera directa, entonces estamos exentos. ¿Qué significa que estamos exentos? Que el entorno es algo natural, el entorno no está contaminado. Por tanto, en muchas ocasiones nos resulta mucho más fácil comprender. Tenemos el segundo lugar en los momentos de crisis social. Nunca se ha interesado por un tema en específico solo porque es algo que socialmente nos está afectando. ¿Cómo es la manera en la que usted se entera de las diferentes noticias o cuestiones que vivenciamos como país? No sé, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, no sé. Dependiendo de la manera que sea, a lo que quiero llegar es que la perspectiva sociológica no sirve siempre. Si lo vemos en aspectos del primer lugar, que son algo natural, podemos encontrar ejemplos en que se reflexiona sobre cierta condición. En cambio, si lo vemos desde el momento de la crisis social, vamos a poder identificar qué cosas nos abaten como sociedad. Si yo le pregunto cuáles son las repercusiones que usted considera que a nivel de país han quedado más marcadas después de la pandemia, ¿cuál sería? Me gustaría leer sus comentarios en relación a ese aspecto. Le pusiste caricatura acá porque es bien interesante, porque el libro se llama Sociología del Campo y le pregunta el muñequito, los términos de este libro no los entiendo. Y él le pregunta, ¿de qué se trata? Él le responde, de nosotros. ¿A qué quiero llegar? Que la perspectiva de la vida sociológica depende de qué tan inmersos estamos en un tema. Vean, preservar nuestras situaciones excepcionales, vamos a ver 4 razones por las que estos autores explican que debemos de desarrollar la perspectiva sociológica para obtener varios beneficios. Número 1 dice aumentar el talento crítico, que pone en cuestión los valores, las normas, las definiciones y las formas de ser que damos por supuesto. En otras palabras, o traducido al español, ¿qué significa la número 1? Es cuestionar qué se va a hacer, por qué lo voy a hacer. ¿Sí? Nunca se ha preguntado en su casa por qué tenemos que pagar impuestos o por qué sus papás tienen que pagar impuestos. Si ya lo ha hecho, eso corresponde a la idea número 1, que es aumentar el talento crítico de aquello que parece normal o que parece aceptable por algo que podría cambiar. 2. Nos permite conocer mejor las oportunidades y obstáculos que nos podemos encontrar en la vida. En otras palabras, ¿qué crisis enfrenta un joven en este país, por ejemplo? Si yo le pregunto cuáles son las principales crisis que usted considera que enfrentamos como país, ¿qué me diría? Me gustaría que me lo dejara en los comentarios. Pues, yo le podría decir aspectos de delincuencia, falta de oportunidades de empleo, falta de becas, falta de recursos, digamos en ese momento didácticos para el desarrollo de las clases, etc. 3. Dice que hace que seamos miembros más activos de la sociedad, porque si desconocemos cómo funciona la sociedad, tendremos más a la meta aceptación de sus condiciones que a la lucha por su transformación. En español, ¿cuál es la postura que tomamos frente a acontecimientos X o Y? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál es la postura para las próximas elecciones? ¿Qué idea tiene usted sobre los diputados, por ejemplo? ¿Qué idea tiene usted sobre el presidente actual, etcétera? Eso es hacer más activos en la sociedad, es decir, a podernos
inmiscuir más, a ser parte, a conocer, a investigar. 4 dice que nos ayuda a conocer la existencia de diferencias entre sociedades, al reconocer el sufrimiento humano y afrontar el reto de la vida en un minuto tan complejo y cruel. En otras palabras, si yo le pregunto cuál es la diferencia entre nuestro país y los otros en cuanto al sistema de salud, eh, ¿considera usted que es justo que un miembro de la familia tenga que morir porque no tiene acceso a un nivel de salud óptimo o de buenas condiciones? Le pregunto. Esas son las ideas a las que, o las razones por las cuales es importante el desarrollo de perspectiva sociológica. Y le puse acá una caricatura que también hace énfasis en eso. Dice, cuanto más veo la tele, leo los diarios y oigo la radio, menos entiendo lo que pasa. Y el otro muñequito le responde, esa es la idea. Entonces, cuando usted no desarrolla perspectiva sociológica, se vuelve crédulo. Y al volverse crédulo pierde la facultad de crítica. Dice que estos mismos autores indican que los problemas y dificultades que tiene esta perspectiva. Ojo, no todo es color de rosa. Tenemos también que podemos aplicar diferentes dificultades. ¿Cuál sería la número 1? Dice que la sociología estudia un objeto, el mundo que está en constante transformación, lo que complica mucho el conocimiento y la actualización de datos. En otras palabras, los resultados son demasiado variables. Por ejemplo, si pusiéramos a hacer un estudio de la delincuencia en nuestro país, ¿qué tanto o qué tan factible es el poder hacer un análisis o un estudio real? ¿No ha visto los anuncios que aparecen en las páginas de presidencia que dicen día, no sé, número tanto sin homicidio? Realmente nunca se ha cuestionado, qué tan cierto es esos datos, si en realidad no se están reportando casos o definitivamente no hay nada. 2. Dice que los sociólogos están inmersos en la sociedad que estudian, forman parte del objeto de estudio y por tanto adolecen de la distancia que aconseja la objetividad. En otras palabras, hay una crítica o una dificultad para entender aspectos de objetividad porque el investigador como tal está involucrado y lo que hace es que al estar involucrado muchas veces interfiere en resultados. ¿Por qué? Por ser parte de la investigación, por ser parte de la sociedad. 3. El conocimiento sociológico acaba formando parte de la sociedad. El sociólogo propone ideas que pueden contribuir a cambiar el objeto de estudio. En otras palabras, el objeto de la investigación, la idea número 3, es o debería de ser el poder contribuir o hacer algo que pueda tener impacto. Es decir, veamos un ejemplo simple. Si usted fuera presidente de la República, ¿cuáles serían los principales cambios que usted haría? Me gustaría leerlo en sus comentarios y esto va a responder a nuestra idea número 3. Definición de la sociología, ámbito y peculiaridad. ¿Cómo vamos a entender la sociología? ¿Cómo vamos a manejar los términos para esta asignatura? Aparece el primer autor que se llama Gino Giner en 1988 y él dice que intenta precisar una definición de la sociología que, como ya hemos indicado, es una ciencia social que tiene como objeto primordial el estudio de la sociedad humana y más en concreto las colectividades, asociaciones, grupos e instituciones sociales que forman a los seres humanos. En otras palabras, la sociología lo que hace es estudiar la dimensión social del ser humano y esto necesita necesariamente la contribución de otras disciplinas como por ejemplo la sociología, que estos se centran en aspectos que tienen que ver con la producción, con el intercambio, con el consumo de bienes, con los servicios para atender las necesidades, con aspectos históricos, etc. ¿Se acuerda que les cuestionábamos el primer día que le presentaba el programa por qué razón yo tengo que ver sociología si soy de economía? Por eso mismo, eso lo vamos a explicar en este momento, cuando entendemos la peculiaridad de la manera en la que esta disciplina de la sociología se acopla con otras disciplinas. Dice que la sociología investiga la estructura,
los procesos, la naturaleza de la sociedad humana, y esto quiere decir que mientras que las demás ciencias sociales estudian aspectos parciales, la sociología es diferente en el grado de generalidad, énfasis y puntos de vista. ¿A qué hace referencia? Que necesariamente cambia en aspectos de generalidad porque varía de sociedad en sociedad. No tenemos los mismos valores, las mismas costumbres, los mismos hábitos, las mismas normas de país en país. ¿Se acuerda cuando discutíamos esos términos comunes o aspectos que eran más generales? Si su respuesta es sí, entonces estamos haciendo énfasis en la generalidad. Dos, tenemos el énfasis. Nos enfatizamos en un objeto de estudio bastante cambiante. ¿En qué sentido? En el sentido de entender que las personas varían de gustos, de intereses en sí de un día para otro. Le pregunto, ¿a usted le siguen gustando las mismas cosas que le gustaban de pequeño? Quizá algunas sí, quizá algunas otras no. ¿De qué depende? De la maduración que usted va teniendo y del desarrollo que va experimentando a lo largo de la vida o a lo largo de su maduración como ser humano. Dice que la sociología continua Wiener no es una ciencia autónoma, sino que es una ciencia multidisciplinaria. ¿Qué significa que es una ciencia multidisciplinaria? Que todos necesariamente se auxilian de otras disciplinas. ¿Por qué se auxilian de otras disciplinas? Por la diversidad de temas a tratar, sino que algunas dudas, por eso mismo, se basan en aspectos de coherencia y unidad. Algunas cosas quizás las explica mejor la sociología que la economía, otras cosas las explica mejor la economía y la sociología, otras cosas las explican más en conjunto. Características de la sociología como ciencia. Tenemos varios autores que nos van a hacer énfasis en varias características. En este material a usted le aparecen las siguientes, que las vamos a ver a continuación. La sociología es una ciencia empírica. Significa que todo acervo proviene de la observación de la realidad con métodos que aspiran al análisis riguroso de datos comprobables. En otras palabras, la sociología es una ciencia empírica. ¿Por qué? Porque se basa en la observación de la realidad, en la experiencia, en la vivencia, en algo que se mueve, en algo que cambia, en algo que varía. Dos, es asimismo una disciplina teórica. Significa que se construyen teorías, proporciona lógicamente orden. ¿Y para qué sirven estas? Para poder explicar la realidad, estableciendo leyes o regularidades. Tenemos tres, es una disciplina abierta y por tanto no dogmática. Dice que esto puede aceptarse por simple principio de autoridad. Cada proporción debe estar sujeta a la duda metódica, lo que hace que la ciencia sea cumulativa. ¿Qué es cumulativa? Es decir, que existen datos, hipótesis y teorías más precisos desplazando a los menos precisos. En otras palabras, se basa en evidencia, en resultados. Tenemos cuatro que dice que es éticamente neutro, porque no utiliza juicios de valor y se basa en la racionalidad. Además, las pruebas suelen ser objetivas y están abiertas a la reflexión. En otras palabras, es éticamente neutra porque lo que busca es la objetividad en su máximo esplendor. Tenemos cinco. La sociología realiza una crítica de la sociedad, por cuanto indaga objetivamente en los mecanismos de su funcionamiento. El sociólogo dejaría de serlo si justificara ideológicamente todas las cosas, si perdiera el sentido crítico. Entonces, cuando queremos hablar de aspectos de la sociología, no debemos olvidar o siempre debemos hacer énfasis en estos elementos, que es empírica, que es teórica, que es abierta, que es neutra, perdón, y que siempre está realizando constantes críticas a la sociedad. Las transformaciones sociales e intelectuales que dan lugar a la sociología. Dice, las siguientes condiciones sociales que se dieron durante el siglo XIX influyeron definitivamente en el nacimiento de la sociología. Tenemos número uno, las revoluciones políticas desencadenadas por la Revolución Francesa de 1789.
Dice que aunque muchos de ellas generaron cambios muy positivos, fueron los factores negativos, el caos y el desorden resultantes los que animaron a muchos pensadores a proponer nuevas bases de orden en las sociedades perturbadas por la revolución. En otras palabras, la revolución política de 1789 lo que consiguió fue poder romper aquel sentido de confort, aquella parte en la que todos nos sentíamos eh, quizá a gusto con X o Y situación, pero habíamos obviado la posibilidad de poderla mejorar. Tenemos en hablar de la parte de la Revolución Francesa 77, de 1789 a 1799, hay un punto en el que me gustaría hacer énfasis y es en que eh, aspectos como el caos y como el desorden son los que permiten la apertura de nuevos pensamientos, la apertura de nuevas ideas y la adopción de nuevas posibilidades. Tenemos la segunda acontecimiento que es la revolución industrial y dice que el nacimiento del capitalismo que no constituye un único acontecimiento, sino muchos desarrollos interrelacionados que culminaron con la transformación del mundo occidental, que pasó de ser un sistema fundamentalmente agrícola a otro que era industrial. Acá aparecen aspectos que tienen que ver con las fábricas, aparecen aspectos de la burocracia económica, aparecen sistemas en el que unos obtenían enormes ganancias y la mayoría trabajaba muchas horas a cambio de un salario. La consecuencia de ello fue la reacción en contra del sistema industrial y contra el capitalismo en general. Y acá es donde surgen muchos de los autores que vamos a ver más adelante en el desarrollo de los talleres que usted va a realizar. Y la típica pelea que suele surgir entre el capitalismo y el socialismo. El nacimiento del socialismo, que se puede definir como el movimiento social que propone la superación del capitalismo, Marx apoyaba el derrocamiento del sistema capitalista y su sustitución por un sistema socialista, mientras que otros autores como Weber o Durkheim, aunque reconocían los problemas de la sociedad capitalista. Si usted nota o en alguna ocasión habrá escuchado la constante pelea existente entre si es mejor ser capitalista o ser socialista, etc. Dependiendo cuál sea su orientación, vamos a ir aclarando más adelante cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de estos corrientes generales. Tenemos el tercer acontecimiento y es el proceso de urbanización producido por la revolución industrial que desplazó a grandes cantidades de personas de campo a la ciudad en busca de numerosos empleos ofrecidos por las fábricas. Y ahí surge el famoso inicio de las maquilas. Nunca se ha preguntado por qué razón en nuestro país abundan las maquilas. Y es por el pago de mano de obra barata. En este país no es lo mismo que tengan que pagarle a alguien, ¿qué? $1 por un determinado producto que en países extranjeros donde hay que pagarle mucha más cantidad y darle más prestaciones. Por ejemplo, aquí por San Salvador hay una fábrica donde hacen toda la ropa deportiva de Nike. Si yo les pregunto más o menos cuánto cuesta una camisa deportiva de Nike, 80, 90, $100. Acá, ¿cuánto le cuesta a la empresa fabricarlo en países pobres como el de nosotros? ¿Qué? 3, $4. Se ha preguntado cuántas más ganancias que tiene cada uno sobre cada una de las camisas y por qué razón, siendo grandes marcas, no fabrican sus propios productos en su país. Nunca se ha cuestionado eso. Si nunca lo he hecho, le invito a que busque cuáles son los márgenes de ganancia que una empresa grande como Nike tiene por poner sus fábricas en estos países. Tenemos también que el cambio religioso, puesto que los cambios anteriormente descritos tuvieron un profundo efecto en la religiosidad al separarse el poder de la iglesia del Estado. Acá dice que algunos de los teóricos de la sociología se preocuparon mucho más por las ciencias e incluso pretendieron modelar la sociología siguiendo el método científico. Si usted recuerda, siempre hay una constante pelea entre aspectos de la iglesia y aspectos de la sociedad. Nunca se ha preguntado por qué los curas normalmente tienden a opinar en aspectos políticos cuando se supone que no tendrían nada que ver o no deberían de
opinar. ¿Por qué? Porque la mejor manera de poder dominar a aquella gente que no la puede convencer con ideas es a través de la iglesia. Y es algo que la sociología tiene muy claro y los grandes poderes lo conocen y lo saben también. Aparece siempre el problema entre elegir entre religión y política. Y por qué se requiere que elijamos cuando muchas veces van de la mano. ¿No ha visto que para negociaciones de cosas que se van a implementar en el país siempre se reúnen con miembros de las iglesias grandes? Nunca se ha preguntado por qué. Si no lo ha hecho, lo invito a hacer. Tenemos el siguiente acontecimiento, fue el desarrollo de la ciencia provocado por los éxitos tecnológicos. Dio mucho prestigio a físicos, a biólogos y a químicos. Acá, si usted nota, aparece una caricatura bien curiosa que dice: ¿te imaginas un mundo sin enfermedades? Le dice: la imaginación, la ciencia creará lo que parece imposible. Eso es todo por hoy. No olvide dejar sus comentarios en el foro académico. Muchas gracias.